tardes, auditorio de Vanguardia de Veracruz. Nos encontramos aquí en nuestras instalaciones con el doctor Francisco Jongitud Vargas, con quien hablaremos este día en nuestro programa Por Tu Salud del tema de los tipos de ultrasonido. Básicamente luego existen muchas dudas en las mujeres de que cuál es mejor o por qué. Aquí el doctor nos va a dar una amplia explicación al respecto. Es médico ginecobstetra. Ginecólogo obstetra, especializado en muchísimas áreas. Aquí, doctor, básicamente, ¿cuándo y por qué deciden mandar a alguien a un ultrasonido y a partir de qué mes de gestación, hablando ahorita en este tema de embarazo? Bueno, hablando de embarazo, el ultrasonido es una herramienta fundamental para apoyarnos en el diagnóstico de la edad gestacional cuando estamos hablando como una base fundamental en el control prenatal. Uno de los puntos fundamentales que ya vimos el programa pasado era identificar la edad gestacional y corroborar que lo que me está diciendo la paciente sea adecuado. Otra de las funciones del ultrasonido estructural es la identificación de alteraciones o problemas fetales. ¿Estamos de acuerdo? Para poder tener esto y poder hacerlo, tenemos que entender que existen varios tipos de ultrasonido. Los ultrasonidos los podemos dividir en varias gamas de acuerdo a la tecnología que ha ido evolucionando con los años. He escuchado que está el ultrasonido pélvico y el ultrasonido endovaginal. ¿Cuál es la diferencia y para qué se utiliza cada uno? Bueno, si alguien recuerda cómo es un ultrasonido, es como un aparato, es como una computadora, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y que tiene unos cables en donde el extremo del cable es el transductor, que es el que le ponemos en la pancita de una mujer, en el pecho, se llama transductor, en el cuello. Ese transductor emite un sonido. Ese sonido, por alguna circunstancia, a través de una tecnología que no vale la pena comentar, emite sonido y lo traduce en imagen. Ese transductor lo tenemos para ponerlo en el abdomen, que es el pélvico, y tenemos un transductor que es por vía vaginal. ¿Cuál es la utilidad del transductor pélvico y cuál es la utilidad del transductor vaginal? Bueno, el transductor pélvico es un transductor que tiene mucha profundidad, capacidad de ver a lo lejos, pero menos fidelidad en imagen. Es decir, yo puedo ver un útero grande, yo puedo ver a lo lejos un páncreas, desde el abdomen hasta el páncreas está hasta la parte posterior. Puede atravesar las ondas ultrasonográficas y verlo. O sea, lo puedo ver a lo lejos. Pero pierdo mucha fidelidad en imagen. El ultrasonido vaginal lo colocamos adentro de la vagina y vamos a poder ver un útero pequeño, ¿okay? Con mucha fidelidad. Si yo, por ejemplo, quiero ver un embarazo hasta antes de la semana 12 o los primeros 14 semanas, los 3 meses primeros de la gestación, lo puedo ver por vía vaginal y lo veo con mucha resolución. Pero después de la semana 14, el útero crece tanto que ya no alcanzo a ver al bebé si lo veo por vía vaginal. Solo podría ver la punta del cuello, que es el cérvix, porque no lo puedo ver porque el ultrasonido vaginal tiene mucha fidelidad para poder ver detalle, pero muy poco alcance en profundidad. Para eso se utiliza el pélvico. Entonces el ultrasonido pélvico nos ayuda para ver en mujeres embarazadas, embarazos de menos de 14 semanas, y en mujeres no embarazadas, úteros pequeños, que no sean gigantes. En este caso, ¿quiénes son los recomendables para realizar un ultrasonido y qué tipos de ultrasonido hay? Pues ya sabemos que ahora dicen no, que es 2D, 3D, 4D. ¿Cuál es el recomendable para cada tipo de situación? Bueno, la gama de tecnología de los ultrasonidos va, el 2D es el clásico que ustedes conocen, que es el de blanco y negro, ¿no? Sí. Bueno, inicia las imágenes en 2D, 2D, que es en blanco y negro. Esa imagen la evolucionan y dicen, bueno, vamos a darle volumen a esta imagen. El 2D son 2 dimensiones. Entonces, le quieren dar volumen, le colocan un software al equipo para que esa imagen en 2D me la convierta y le dé volumen. Si yo no puedo ver un 3D, si yo no tengo una buena imagen en 2D, o sea, la base es el 2D. ¿Sí? Le ponen un software para que ese 2D le dé volumen. ¿Ok? ¿Cómo inicia la evolución del 3D? ¿Cómo inicia? Bueno, cuando le empiezan a dar el primer volumen, lo hacemos a mano alzada. A mano alzada significa que agarramos la imagen en 2D, la congelamos,
le damos un botón al ultrasonido y esa imagen te la convierte en tercera dimensión y te da una foto en tercera dimensión con una base en 2D. ¿Sí? Después lo evoluciona y dice, bueno, vamos a hacerlo en tiempo real. Al mismo tiempo que yo estoy haciendo el ultrasonido, le vamos a asumir el botón y el software va, la imagen en 2D me la va a ir cambiando en 3D. Entonces a eso le llaman el 4D. La base es el 2D y ya de La ahí... base es el 2D. A partir de ahí, ¿para qué te sirve tener 3D, tercera dimensión? Una imagen no existe en 4 dimensiones. Bueno, le dicen que la cuarta dimensión es el tiempo real, ¿no? Sí. Pero en realidad es ancho, alto y profundo. ¿Okay? Entonces, ustedes a partir del 2D pueden detectar cuando hay, en este caso, malformaciones. Bueno, vamos para allá, vamos por lento. Que espero que haya quedado claro que el 3D y el 4D no es más que un software adicional que se le pone un buen ultrasonido en 2D, que da una buena imagen y te la cambia a volumen, en una foto o en tiempo real. Movimiento o carita, por así decirlo. La carita. Ajá, ¿qué es lo que ¿Cuál es la utilidad del 3D y el 4D? Que le veas la carita, básicamente. En un bebé pequeño le puedes ver la configuración de la columna, la espalda, que también se la ves en 2D. La vas a ver volumétrico, nada más. Como quien dice, vas a poder ver periféricos. La pregunta es, ¿vas a poderle ver el corazón en 4D y todo? Pues no, tienes que verlo en 2D. ¿Okay? Entonces, de ahí viene el hecho de que el tipo de ultrasonido, ¿sí? Es uno, la gama de tecnología que tenemos para hacerlo, y dos, las capacidades del médico para hacer un ultrasonido. Cuando nosotros hablamos de las capacidades del médico, entonces hay dos tipos de ultrasonido, el básico y el estructural. ¿Quién realiza ¿Quién cada realiza uno? quién? Bueno, el ultrasonido básico te lo puede realizar un radiólogo. De hecho, el radiólogo, todos los radiólogos tienen la capacidad oficial de hacerte un ultrasonido básico. Dos, cualquier médico general, ginecólogo y obstetra que haya hecho un diplomado en ultrasonido. Bueno, esos son los médicos que van a tener la capacidad de hacerte un ultrasonido básico. ¿Qué ves en el ultrasonido básico? ¿Qué esperas reportar en un ultrasonido básico? Bueno, ¿qué vas a medir en un ultrasonido básico al bebé? Vas a sacarle su fetometría, que le llamamos nosotros. La fetometría es cuánto mide la cabeza, para cuántas semanas se da, cuánto mide la pancita, cuánto mide la pierna, cuánto mide el húmero. Va a ser todas las medidas. Te van a enseñar los parámetros de corte de cada uno de las partes del bebé para que te dé las semanas de gestación. ¿Qué más te enseñan a hacer en un ultrasonido básico o qué más tienes que reportar en un ultrasonido básico? Es fetometría, la placenta, la inserción, si es baja o es alta, la madurez, la inserción del cordón. ¿Qué más puedes saber? La cantidad de líquido amniótico, la estructura del cordón. El cordón tiene 2 arterias y una vena. En un corte transversal lo puedes ver perfectamente bien y eso es parte del ultrasonido básico, ¿sí? Puedes verle la estructura general del bebé, que su columna esté completa, que su pared abdominal anterior esté completa, que su cabeza y las porciones del feto sean acordes, o sea, que no tenga la cabeza muy grande o la panza muy grande y la cabeza pequeña, viceversa, ¿no? O las piernas cortas, o sea, una fetometría general, ¿sí? Eso es el básico. Ahora, el estructural. ¿Quién hace el estructural? Para hacer el estructural, la ilustración estructural no te lo puede hacer cualquier persona. O sea, no tiene o a lo mejor sí las tiene, pero el derecho oficial o la autorización oficial para hacer tu ultrasonido estructural solamente te lo va a tener un médico ginecólogo y obstetra que tiene una especialidad en morfología fetal ultrasonográfica, que es la medicina materno-fetal. La medicina materno-fetal es una especialidad de ginecología. ¿Y ellos qué buscan cuando hacen el ultrasonido? Bueno, estas personas que son los médicos materno-fetales, ¿qué es lo que hacen? Porque no nada más hacen ultrasonidos. No. Ellos son los que operan a los bebés adentro del abdomen. Son los que hacen cirugía intrauterina. Son los que hacen transfusiones del feto intrauterina. O sea, le sacan la sangre, se la meten cuando tienen inmunización o enfermedades de ese tipo, de la sangre. Esos son los médicos fetales. Son los que tienen las capacidades de meterse al útero a hacer procedimientos en un bebé en gestación. Dentro de esa práctica
hacen ultrasonidos estructurales. O sea, las capacidades de esos médicos, la verdad es que son totalmente distintas a las de una persona que normalmente hacemos ultrasonidos, ¿sí? Ahora, ¿ese ultrasonido estructural en qué consiste? ¿Qué buscas en un ultrasonido estructural? Bueno, el ultrasonido estructural es por trimestres. El primer trimestre busca algo, el segundo trimestre busca algo y el tercer trimestre busca algo. 3 cosas totalmente distintas. Por ejemplo, en el primer trimestre de la gestación, que solamente se hace entre 11 y 14 semanas, si no está en esas semanas, ya no se comprometen ellos a hacerte el ultrasonido en el primer trimestre. ¿Qué objetivo tiene? Busca los marcadores para alteraciones cromosómicas, síndrome de Down, síndrome de Patot y síndrome de Edwards, que son las 3 enfermedades genéticas más importantes. ¿El último síndrome cuál es? Edwards. ¿Ese cuál es? No los conoces porque no tienen compatibilidad con la vida. En mi vida he visto uno que vive. No se logran. Que habitualmente no se logran. No se logran. Ni el Patot, habitualmente, el 98% de los casos son bebés que mueren o que mueren al nacer por la cantidad de malformaciones que tienen. Nada más y el Down es el que más conoce la gente porque ese sí tiene compatibilidad con la vida. Okay. Las 3 enfermedades, alteraciones genéticas más frecuentes, nosotros le llamamos aneuploidías, alteración en el número de cromosomas. Son esas, son las más frecuentes de todas. Se identifican en el primer trimestre. Fíjate lo que hacen ellos en el primer trimestre. Pues para que veas que uno estructural no es cualquier cosa. No, definitivamente no. Ellos primero hacen un análisis de la edad materna. Ellos ya tienen la estadística general de la edad materna, por ejemplo. La mujer que viene hoy, al hacerse un ultrasonido el primer trimestre, tiene 40 años. Le ponen mujer de 40 años, le piden sus datos y le saca el software. Riesgo para síndrome de Down. En las mujeres de 40 años hay, de acuerdo a la estadística general mundial, hay un síndrome de Down por cada 150 pacientes. Estoy diciendo un número, no me acuerdo exactamente la estadística. Te voy a poner un ejemplo. Sí. De ahí sacamos que mientras más edad, más riesgo de síndrome de Down. Dice, riesgo por edad materna. En una mujer de 40, esta mujer de 40 años es un síndrome de Down por cada 140 pacientes. Te estoy poniendo un ejemplo. Un ejemplo. No. Pero ya lo empiezan a medir ellos. Le mide la nuca, la translucencia nucal. Le miden esa medida, la meten al software y la compara con las de esos niños y dice, pero esta mujer con esta translucencia nucal, su riesgo es de 1 en 1500. Se va alejando. Se alejó. Pero como es una paciente que tiene mucho riesgo por edad, le ofrecen el análisis de las hormonas, el duotest en sangre. Entonces le toman una muestra en sangre, le miden 2 hormonas. ¿Ok? Esas 2 hormonas las miden y de acuerdo, las meten en los resultados, los meten al software y dice, riesgo por translucencia nucal 1 en 1500. Pero el riesgo de translucencia nucal más duotest más edad materna de esta mujer es 1 en 3500. Evidentemente le dejó riesgo y es una paciente que por mucho que tenga 40 años, no le dijo no lo tiene, le dijo el riesgo está alejado. Con un riesgo tan alejado, esa paciente no debe de someterse a un estudio invasivo en donde puede perder a su bebé, ¿sí? Que es la amniocentesis. Que es donde que sacan... picas, Ajá. sacas líquido amniótico, le mides los genes al bebé y te dice sí, es un bebé normal. Pero con un riesgo de 1 en 3500, si tú lo haces y pierdes al bebé, o sea, tienes esa posibilidad, o sea, no vale la pena, o sea, no te justifica que arriesgues a una mujer con un riesgo tan alejado a que pueda perder a su bebé en un procedimiento de ese tipo. Por lo contrario, si la edad materna es 1 en 140, por edad materna, le hago la translucencia nucal, me da 1 en 50, le hago el duotest, me da 1 en 20, le tengo que hacer para hacer confirmación. Entonces, ese es el ultrasonido del primer trimestre. Y cada paciente que le hacen un ultrasonido del primer trimestre, que le digan que es estructural, debe de tener esos datos. Si no tiene la tabla de riesgos, no es un estructural, para que no se dejen engañar. Deben de ir con los médicos especialistas, no dejarse engañar como dice el doctor Francisco Jongitud, pero del mismo modo,
pedir cédula prácticamente, ya, o ya no es garantía. No, o ni siquiera es que pides el nombre, te metes al departamento de profesiones y ya está. Okay. Otra cosa importante que hacen en el ultrasonido estructural. Te miden las arterias uterinas para ver el riesgo de preeclampsia, parto prematuro, preeclampsia y retardo en el crecimiento intrauterino. ¿Eso se ve en el primer trimestre o Todo en el primer trimestre, te estoy diciendo todo lo que se hace en el primer trimestre. Ahora, ¿qué es eso? Las arterias uterinas son las dos tubitos arteriales que nutren a la matriz. Esas arterias que nutren a la matriz, ahorita que está chiquito, ellos miden a través de algo que se llama flujometría Doppler, qué capacidades va a tener esa arteria de acuerdo a su distensión, su capacidad de distensión, porque hay arterias que ya están rígidas. Mujeres jóvenes, por alguna circunstancia, tienen rigidez y ellos calculan que si no se distiende mucho la arteria, entonces no va a tener la capacidad de nutrir a la matriz cuando más se requiera que el útero esté grande. Entonces ellos calculan las enfermedades que están asociadas con la falta de riego de esas arterias, que son esas tres: preeclampsia, parto prematuro antes de la semana 34 y retardo en el crecimiento intrauterino. Que sería porque no le lleguen los nutrientes. Porque seguramente cuando ya esté grande, la arteria va a tener restricción. Y calculan que puede tener restricción y entonces empiezan a medicar a la paciente. Le dan calcio adicional, le dan arginina, le dan aspirina. Entonces lo vuelven a ver en el segundo trimestre, parte 2. ¿Qué es el segundo trimestre? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, el ultrasonido del segundo trimestre se hace entre 18 y 24 semanas. El bebé ya está grande, ya tiene sus órganos formados, ya los pueden ver. Ahí van a ver en consecuencia, en subsecuencia, el ultrasonido del primer trimestre, el flujo de la arteria que se haya mejorado con el medicamento. Si se mejoró, le quitan el medicamento. Si no se mejoró, se lo mantienen el resto del embarazo y los resultados son excelentes en una paciente que ya tenía riesgo. Logramos llevarla al término sin ningún problema. Los ultrasonidos nos ayudan para disminuir los riesgos. Para identificar riesgos, tratarlos y abatirlos. ¿Ok? Ese es el riesgo en el segundo trimestre. Eso es lo que miden las arterias. Miden las estructuras de los órganos, por ejemplo el corazón, ven que esté bien formado, ya está formado, ven que las arterias estén en su lugar, del cerebro, de los riñones, ya los órganos lo revisan, por eso se llama ahora estructural. El primero es ultrasonido para diagnóstico de cromosomopatías, el segundo es de estructura fetal, en donde van a ver toda la estructura del feto, van a verificar que todo se haya formado adecuadamente, que no esté cambiada ciertas, por ejemplo, ven la arteria cerebral media, ven arterias muy importantes, ven la arteria umbilical, ven cosas muy técnicas que te van a dar mucha información con respecto a la formación fetal, y todo lo hacen en 2D, no lo hacen en 4D, y que no, es en 2D, un buen 2D y Doppler color para ver las arterias, es todo. Y el tercer trimestre le llamamos de crecimiento y desarrollo. Van a ver que vaya creciendo y desarrollándose de manera adecuada conforme a las semanas de gestación. Ya ahí ya no pueden ver estructura porque ya es un poco más difícil porque está muy grande el bebé. Mientras más grande, menos se ve. Y esos son los objetivos del ultrasonido estructural. Como podrás darte cuenta. Dos tipos de ultrasonido, el básico y el estructural. Exactamente. Dependiendo del médico que te lo hace, de las capacidades del médico. Y varios tipos de ultrasonido de acuerdo a la tecnología. El 2D básico, 3D, 3D en tiempo real, 4D. Y ahorita ya han inventado 5D, no sé cuántas D. Pero todo parte de la base que es el 2D. Teniendo un buen ultrasonido 2D puede detectar absolutamente todo con el médico especializado. Exactamente. Si ustedes... Ahora, por ejemplo, un ultrasonido básico, evidentemente te va a detectar algo fuera de lo normal. ¿Sí? Sí. Te va a decir, eso está inadecuado. A lo mejor no te va a decir que tiene, porque no tiene la capacidad de dar diagnósticos. Pero entonces ellos lo van a derivar. ¿Sí? Evidentemente, no menospreciemos el básico. El básico hasta ahorita sigue siendo la base, como su nombre lo indica. ¿A partir de qué trimestre recomiendan comenzar o el primer ultrasonido? Lo más adecuado es de que se sabe embarazada. El primero. ¿Y cuál es el objetivo principal? Identificar y corroborar edad gestacional. Porque acuérdate que lo que platicábamos la vez pasada, que mientras más pequeño es, más fidedigno es el ultrasonido y pudiera suceder que la paciente esté equivocada en su regla y ahí vamos a corroborar ese error.
Doctor, estamos viendo, bueno, estoy revisando aquí también los mensajes que le están llegando al doctor en nuestras redes sociales. Silvia Razo Arias le manda saludos, Nancy Tolentino, Anaid Gabriele Pérez dice que es el mejor doctor que ha conocido. Gracias. Carlos César Gómez, Yayis Negrete, Isabel. Me pregunta Niki Aguirre, ¿en qué clínica lo puede localizar, doctor? Bueno, nosotros estamos en calle 6, número 206 de la Colonia Cazones. Se llama CEMEGO, Centro Médico de Especialidades en Ginecología y Obstetricia. Precisamente el nombre lo tiene porque ahí estamos los ginecólogos que tenemos las especialidades. Por ejemplo, yo no soy médico fetal, yo soy ginecobstetra, pero yo tengo y traigo los médicos fetales aquí. Hace 5 años empecé con eso, 7 años, perdón. Hace 7 años empecé con el movimiento de los médicos fetales. Empecé a ver la necesidad de tenerlos porque yo empecé a ver algunas alteraciones estructurales, mandaba a las pacientes a México y después me dijeron, oye doctor, ¿por qué no vienen? Y bueno, sí, vamos a hablarles. Le empecé a hablar a un amigo por ahí y me hizo el favor de medir una vez al mes, le junté 2, 3 pacientes, después cada 15 días y ahorita vienen todos los fines de semana. Somos centro de referencia, los ginecólogos ya ven la necesidad de tener una evaluación estructural y ahí tenemos la especialidad. Ahí hacemos las amniocentesis, diagnóstico de malformaciones fetales, todo es con respecto a esto. También tenemos biología de la reproducción, diagnóstico de cáncer cervical, etcétera. Sí, todo. María Luisa Vargas, muy bien, hijito. Marisol Baltazar, Lauris Mesa, El Velázquez, Carolina Uresti, dice que efectivamente que esto le parece toda una clase. Pues este programa de Por Tu Salud así es prácticamente una consulta médica para todos los que nos están viendo a través de su red social. Sus dudas también pueden venir y consultarlas y aquí el doctor amablemente también nos hará el favor de responderlas en su momento. Le vamos a hacer la lista de todo al doctor. Doctor, ahora sí continuamos con nuestro tema de los tipos de ultrasonido. Entonces, tenemos 2 tipos de ultrasonido. Lo debe de realizar el médico pertinente. Y cuando ustedes detectan algo que no va, ¿qué procede? Que no está. Gran pregunta. Porque detectar algo, bueno, 1000 cosas podemos detectar, ¿no? Bueno, yo en lo personal, me toca ver muchas pacientes embarazadas, es parte de mi trabajo todos los días. Muchas veces, por ejemplo, si vamos a hablar de alteración fetal, yo veo algo fuera de lo común. Evidentemente yo no soy médico fetal, toda la vida he hecho ultrasonidos, toda la vida trabajo con ellos. Tratamos de ser un poquito más multidisciplinarios, ¿verdad? Para fomentar un poquito más la capacidad diagnóstica. Entonces empiezo a tener duda sobre una malformación que tenga el bebé, quizá yo tenga la posible respuesta, me apoyo con los médicos fetales. Los médicos fetales me dan su punto de vista y supongamos la alteración fetal tiene una situación que es incompatible con la vida, supongamos. Entonces tenemos que hacer una reunión con la familia. El equipo multidisciplinario de CEMEGO lo hacemos, todos nos juntamos y platicamos con el paciente, le explicamos que quizá tenga incompatibilidad con la vida, que ese es un caso, y le ofrecemos las pruebas diagnósticas confirmatorias. Una vez confirmándolas, pues les ofrecemos las opciones. Ahí tenemos el derecho oficial y legal de interrumpir el embarazo, porque si la paciente, sabemos que la malformación fetal es una malformación tal que no va a ser posible que el bebé pueda subsistir, entonces es una indicación resolver el embarazo, porque entonces arriesgo la vida de la mujer. ¿Ok? En lo contrario, si tiene una malformación fetal, la cual es compatible con la vida, no tenemos el derecho legal de resolver absolutamente nada, solamente nuestro trabajo ahí implica en decirle a la señora qué es lo que tenemos que hacer cuando nazca, qué médicos especialistas van a tener que estar con nosotros para ayudarnos a resolver el problema fetal, cuál va a ser el pronóstico para la vida y la función a mediano, corto y largo plazo, ¿ok? Y ir preparando psicológicamente a la paciente. En este caso, ¿cuáles serían algunas de las enfermedades que sí puede, ahora sí, malformaciones que usted dice, bueno, naciendo van a estar los médicos y se puede resolver y demás? Denos un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo por ejemplo, hay grados de hidrocefalia. Hidrocefalia. Hay grados de hidrocefalia
que de plano no es pura agua y no tiene ni siquiera cerebro el bebé, entonces es una casi es incompatible con la vida eso. Evidentemente tenemos que hacer las pruebas genéticas, como estamos hablando al azar, ¿verdad? Sí, sí, sí. He tenido, por ejemplo, alteraciones del tercer ventrículo, en donde naciendo les ponen una válvula y a los niños les va súper bien, ¿me entiendes? Sí. O sea, hemos tenido, por ejemplo, gastrosquisis. La gastrosquisis es, haz de cuenta, una alteración en donde el bebé, su pared abdominal, no se cierra, se queda abierta y se salen los intestinos. Que no es un problema genético, es solamente un problema de disrupción de los tejidos. O sea, en vez de continuar el crecimiento hacia adelante, se detiene y no se juntan las partes. Hay una disrupción en la asociación de los tejidos, pero no tiene nada que ver con la genética. Entonces lo preparamos. Al nacer, evidentemente el bebé, yo ya sé dónde tiene que nacer. Donde yo tenga un buen cirujano pediatra, para que cuando nazca rápido haga las medidas pertinentes y rápido trate de la mejor manera el intestino del bebé y que el bebé lo pueda cerrar en determinado momento. Ellos saben en qué momento y pues va a ser un niño normal. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces todo eso es ayuda para que nosotros podamos hacer o dar un mejor resultado. Todo esto también es muy importante, son los ultrasonidos, las consultas periódicas, no dejar pasar más tiempo desde el momento en que se estaba embarazada, acudir con el médico. Exactamente, yo creo que es parte de la responsabilidad personal y aparte si queremos a nuestro bebé, yo creo que es la mejor manera de poder saber. Y vuelvo a repetir, sí hay que tener un poco de cuidado. Mucha gente nada más se compra un ultrasonido viejito y es para ver. Que bueno, lo pueden utilizar muy bien para escucharle el latido cardíaco. Es una mejor tecnología que ponerle el conito, ¿verdad? Es respetable. Muchos médicos generales, mis respetos, hacen su trabajo excelente. Más sin embargo, no pueden ofrecer estructurales. Se van a equivocar. Pero es que ni siquiera es básico, doctor, entonces, o sea... Quizá. Pues yo conozco buenos ultrasonidos, buenos médicos generales. Yo veo los reportes perfectamente bien descritos. Usted dice, no, pues esta persona estudió y sabe lo que está escribiendo, ¿no? Evidentemente, en donde escribes, ahí conoces a la persona, ¿no? El reporte escrito es el que habla del médico, ¿no? Cuando no les quieren dar el reporte o se niegan a ciertas cosas, bueno, evidentemente quizá hay que entender que a veces con que le escuchen la frecuencia bien, pero que no se dejen dar diagnósticos de ese tipo. Si quieren saber también sobre ultrasonidos estructurales, yo les voy a aconsejar a todos que tengan mucho cuidado con la información de internet. Es un arma de dos filos. Es que actualmente todo el mundo se te metes ahí y empiezas a oír una cantidad de cosas. A veces que les digo, ¿sabes qué? Tienes prohibido leer el internet, porque te vas a hacer bolas. Oyes tanta y lees tanta información que tú no tienes capacidades médicas para tomar la decisión de qué información es buena y qué información es mala. ¿Sí? Miren, les voy a dar un consejo. El que quiera leer sobre cosas médicas, de ginecología, ¿verdad? Es de lo que puedo hablar. Hay una página que se llama ACOG, American College of Obstetrics and Gynecologists. Ok, ACOG, American College. El Colegio Americano de Ginecobstetras. Lo van a meter acog.com. Se va a abrir una página de color verde. Viene en inglés. Pero en las pestañitas dice información de pacientes en inglés. Information patients. Le dan ahí y dice información en español. Le dan en español y ahí se va a desplegar una cantidad de folletos que están basados en artículos médicos, pero traducidos al lenguaje coloquial. Por ejemplo, van a ver virus del papiloma, ejercicio y embarazo, cáncer de mama, una cantidad, lo más frecuente. Y ahí pueden imprimirlos y están a la orden del público. Entonces, esa información es médica. Sí. La gente no sabe. Lo demás es basura, quizá. Quizás sea información buena en algunos lados, pero muchas veces va a ser basura. Porque es información que a veces son experiencias de las personas que ponen ahí y la toman como real y eso no tiene ningún sustento médico. Doctor, respecto al ultrasonido estructural,
de lo que se puede ver en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Todavía estoy aquí leyendo unas cosas que me dicen, bueno, si me puede ser más específico en respecto al segundo trimestre del embarazo, de lo de las arterias, venas. Bueno, en el segundo trimestre el objetivo del ultrasonido es identificar los órganos. Supongamos, te puse de las arterias y las venas por el hecho de que, ejemplo, el corazón. Sí. El corazón tiene varias arterias, unas que salen, unas que entran. A veces se voltean, están al revés, y eso genera una cardiopatía. Entonces ellos, a través de la fotometría Doppler, ven que los caminos de las arterias y de las venas que entran y salen estén en su lugar. Y que no tengan alguna malformación. Evidentemente, la estructura general del corazón, que tenga las 4 cavidades, que no le falte una, que tenga los tabiques, que no estén, etcétera. ¿Ok? Respecto al cerebro, el cerebro también tiene ciertas estructuras que deben de tener en su lugar. Y ahí las van viendo, las van midiendo, van viendo que tengan, por ejemplo, los ventrículos, que tengan cierta medida. La arteria cerebral media es una arteria importante que irriga el cerebro. Una cantidad de cada uno de los órganos van a ir viendo puntos específicos y técnicos. Que, bueno, es un poquito difícil explicar eso porque ya es un poquito más información más técnica, pero para fines prácticos es la revisión de los órganos, la revisión de cada una de sus arterias, que estén en su lugar y que no traduzcan en un problema de malformación. Entonces, básicamente no se dejen engañar. Un ultrasonido 2D bien realizado, este es el indicado. Los demás, tal vez es... Sí es apoyo, sí es ayuda. Validar. Gran parte del 4D lo ocupamos para caritas. Se venden, le gusta a la gente, en el celular, lo suben a Facebook, presumen que está bien bonito, se parece a la tía, al tío. Entonces, pues eso es bonito. Evidentemente, ahí me voy a dar cuenta que no tiene el labio leporino, que no le falta la nariz ni la oreja. Eso está claro, ¿no? Pero eso es periférico. Si luego, por ejemplo, a veces el bebé me está dando la espalda y le hacemos el 4D de la espalda y se le ve perfectamente bien toda la espalda de un bebé. O sea, no tiene ninguna bola, no tiene problemas de columna, no sé, se le ve normal. Pero es un periférico, ¿no? Sí, no sé. A veces enseña la mano y le pongo 4 de la mano y se le ven los 5 dedos. Pero también se los veo en 2D, la columna igual. La diferencia es que se los vamos a ver un poquito más bonito y a color. Okay. Pero en realidad, sí, el 4D nos ayuda para ciertas cosas muy bien. Pero en los estructurales, básicamente, primer trimestre, segundo trimestre, lo están haciendo en 2D. Excelente, doctor. ¿Algo más que desea agregar respecto a este tema, doctor? Pues nada más que tengan mucho cuidado, que se cuiden las pacientes y que acudan con personal capacitado. Cabemos muchos en Poza Rica, no creas. Existe gente con muchas capacidades en Poza Rica, con compañeros ginecólogos que tienen todo mi respeto. Excelente. Okay. Pues muchísimas gracias, Auditorio de Vanguardia de Veracruz. Recuerden volver a sintonizarnos el próximo jueves a las 5 de la tarde con este programa, este segmento Por tu Salud, con el doctor Francisco Vargas Jonguitut, que nos va a estar tocando la próxima semana otro tema de interés para ustedes, de relevancia. Del mismo modo, si desean ustedes saber algo al respecto, pueden dejar sus mensajes en esta transmisión y con gusto se los haremos llegar. El mismo doctor nos puede ir diciendo, dando la pauta para también ir respondiendo. Gracias. Muchas gracias.